Muy buenas tardes, noches, estimados tutores del programa de maestrías de nuestra Universidad Pedagógica. Esta es nuestro último encuentro en relación a esta etapa formativa de los momentos que se estructuran en función a la línea metodológica de investigación de nuestro producto académico de transformación. En tal sentido, hoy desarrollaremos el sentido organizativo también teórico que tiene que ver el momento número 4 denominado resultados y difusión entre un aproximado mínimo de 15 a 20 páginas. Para hacer un preámbulo central, en este momento se desarrollan dos elementos fundamentales, que una es la construcción de un artículo académico y por otro lado es la misma divulgación del mismo por también a través de algunos medios informativos, ya sean digitales, que hoy es de dominio de muchos educadores. En tal sentido, he preparado una breve presentación de la revisión del artículo como también de la estructura. En ese entendido, ustedes deben entender que hay distintas formas de escritura académica que plasman artículos científicos, académicos, de opinión, críticos, e inclusive de análisis técnico. En ese entendido, este artículo tiene su incidencia en lo académico y se ha puesto acá una estructura que guía nuestra guía metodológica de construcción del PAP, pero más allá de eso hay que enfatizar dos puntos centrales, de que este artículo, ojo, académico, es un texto que va a representar los resultados de una investigación. Y esta investigación obviamente se ha centrado en el momento uno de nuestro PAD correspondientemente. Entonces, a partir de todos los hallazgos que se hagan en el momento uno, el momento 2, este artículo va a nacer para posteriormente florecer los procesos de indexación, es decir, divulgarlos en medios de plataformas digitales para su propia universalización del mismo. En cuanto a la estructura, ustedes han podido corroborar, tenemos en nuestra guía y no así en el protocolo. En nuestra guía tenemos estas estructuras como establece correspondientemente. Y he preparado este material con el fin de que ustedes hagan un estudio técnico de la nomenclatura que se maneja y sobre todo del sentido fuerza en esta guía correspondientemente. Desde la revisión del título, que obviamente ya se ha trabajado en el taller, pero no está de más de que como tutores enfaticemos y direccionemos el mismo artículo hacia donde queremos apuntar. En tal sentido, el artículo que debe presentar nuestro artículo académico, valga la redundancia, tiene que tener un título corto, sencillo y claro. Obviamente, desde las normas de escritura académica nos establecen de que esa se debe tejer, diseñar o construir después del núcleo del manuscrito científico y académico, es decir, al final. En ese sentido, podemos entender también y enseñar a nuestros maestrantes las dos formas de construir títulos, de forma informativos o indicativos. Acá, como dice nuestra guía, vamos a poner un ejemplo. Informativos, alta incidencia de dislexia en estudiantes de secundaria. Informativos, datos, cifras. Indicativos, dislexia en estudiantes de secundaria. Entonces, el título que yo presento, si bien tiene una perspectiva indicativa, titula así, es el PAP que se ha ido construyendo paralelo a estas sesiones de orientación, ritualidades y sacrificios en las unidades educativas del nivel primario. Resumen, nuestra guía nos establece estos elementos que he podido establecer con mayúscula, elementos centrales. 30 palabras como mínimo en el resumen. Esta debe redactarse en pasado, obviamente. No debe aportar información o conclusión, más al contrario, se resume en esta estructura central de plantear los principales objetivos y avances de la investigación que se tiene. ¿Por qué? Porque esto se está fundamentando, alimentando y estructurando en el primer segundo e inclusive después de la aplicación del proyecto correspondientemente. Entonces, podríamos decir de que este artículo académico no es más que la sinopsis de todo lo vivido e investigado en la intersección e interpretación de los datos de acopio de la información. A partir de eso, obviamente, nuestros maestrantes han establecido una metodología empleada por ellos mismos, ojo, y se preside en resumir los resultados
como los hallazgos más fundamentales de todo este hallazgo de investigación que ellos han vivido en el primer, segundo y, repito, parte del tercer momento. La introducción, nuestra guía nos indica de que debe partir de una pregunta: ¿por qué se ha hecho este trabajo de investigación? Es decir, establecer nuestros supuestos de indicación pedagógica. ¿Cuál es el sentido del trabajo de investigación? ¿Cómo se ha construido el mismo? ¿Quiénes han sido la parte involucrada del trabajo de investigación? ¿Cómo se ha recogido la sistematización expresa interna en el grupo que aqueja el conflicto histórico, incluso pedagógico? El interés del problema abordado tiene que ver con un contexto académico educativo y no se haya disparado a otro lado. Se exponen trabajos previos sobre el tema, obviamente eso es el diálogo con el mundo o el diálogo con el universo académico, y así es como vamos a ir describiendo la introducción de nuestras o nuestros procesos de hallazgos de investigación. La metodología toma en cuenta 4 elementos centrales que también nos demuestra nuestra guía. Un primer elemento es el diseño, es decir, cómo se ha constituido el diseño de instrumentos de recoge de la información a través de procesos de investigación, es decir, una muestra que se va a establecer, un diseño de acopio de los datos que ellos tienen y se han fundamentado tanto en el primer momento con los instrumentos que se ha dotado, como también a la aplicación de los mismos. La población sobre esto nos indica nuestra guía que se ha hecho un estudio que describe el marco de la muestra de cuál va a ser su grupo de intervención. En otras palabras, delimitar nuestro campo de intervención investigativa. ¿Con quiénes? Con los sujetos, por supuesto, ¿no? Y el entorno es el medio, la situación social, donde radica, irradia, se construye o deconstruye procesos de investigación. ¿Dónde se ha hecho el estudio? Bueno, será pues en la escuela, en la comunidad, en el aula, en el donde el mismo investigador ha identificado su campo de intervención. Las intervenciones se describen a partir de nuestras técnicas e instrumentos utilizados con nombres genéricos. Obviamente hay que tener mucho cuidado en manifestar aquello. Y el tema de las mediciones de unidad, las pruebas de piloto y apartados que ellos han desarrollado en la construcción metodológica de su artículo a indexar. Resultados, obviamente este incluye 2 funciones. ¿Cuál es la primera? Expresar los resultados del proceso investigativo, que es el hallazgo que nos interesa conocer, después de la aplicación de todo lo vivido, primero, segundo y tercero. Presentar posteriormente las pruebas que apoyan tales resultados, visuales o en este caso textuales. El primer párrafo debe tener un texto que debe ser utilizado para resumir una frase sencilla, clara y directa, y para esto nuestros maestrantes también han tenido un ejemplo de algún artículo que se ha construido también en su momento para orientar el sentido del trabajo. La difusión obviamente se describe en varios componentes, como por ejemplo la discusión, perdón, la respuesta a la pregunta de la introducción, las problemáticas sentidas, hay una coherencia, un hilo conductor entre lo investigado, lo problemático y lo difundido. Y esta discusión nace estrictamente de un diálogo interno que el mismo investigador genera. Dice esta sección en presente, por ejemplo, estos datos indican que los estudiantes, a partir de la puesta en marcha de la planificación, han modulado conductas en cuanto se refiere a sistémica de los procesos pedagógicos. Bien, y esto tendrá que develarse en algún momento. ¿No? Saque a la luz y comente claramente, en vez de lugar de ocultarlo, los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible. Especule y teorice con imaginación lógica. Es decir, la etapa de discusión es un diálogo interno que genera el investigador con su realidad problemática. La bibliografía, nuestra guía nos indica los últimos 5 años de publicación, ya sean de revistas, libros, folletos y otros instrumentos de investigación para fundamentar la descripción de los mismos resultados, ¿no? También un espacio aclaratorio, señalamos que son como mínimo 5 referencias bibliográficas. Nuestro PAB nos establece una cantidad de referencias bibliográficas. Ahora también nuestro artículo académico nos da 2 líneas. Últimos 5 años de publicaciones, es decir, de bibliografías rebuscadas y utilizadas y citadas en este proceso, obviamente con normas APA, séptima versión, y las 5 referencias bibliográficas como mínimo.
¿Cuál es el producto de este momento? Se ha estructurado en base a esto, estimados tutores. El cuarto momento, denominado resultados y difusión, va a tener un primer componente que ustedes necesariamente tienen que revisar y ser estrictos en la utilización de cada subtítulo propuesto. No por mi persona, sino trabajado en el módulo que corresponde, módulo 16, trabajado en el taller de tutoría y hoy pulido en nuestro sistema de tutoría. 4.1, análisis de resultados del proceso académico o producto académico de transformación. Es lo que nos indica nuestra guía. Si ustedes están siguiéndome a mano con nuestra guía correspondientemente o en su defecto con el protocolo, tenemos simplemente dos indicadores a trabajar, el 4.1 y el 4.2. Hoy nos resumimos a analizar el 4.1, análisis de los resultados del producto académico de transformación. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes a partir de esto? Si bien nosotros les hemos orientado a grandes rasgos la estructura del artículo, es para que ustedes puedan dar, vulgarmente hablando, un pestañazo del mismo y a la vez una reconducción sistémica también del producto, ¿no? En ese entendido, ellos, en la primera y segunda semana del módulo 16, módulo de investigación 4, que correspondía de esto, han trabajado estos aspectos en 6 páginas, ¿no? De 5 a 6 páginas, y que nos permitía construir en base a todo lo vivido. Dice valoración de los instrumentos utilizados en el proceso de investigación. Entonces, ¿será que he utilizado una bitácora profesional? ¿Será que he utilizado un instrumento de problemas? ¿Será que he utilizado un registro pedagógico, un registro anecdótico del proceso de investigación? ¿Qué instrumentos he utilizado en mis grupos focales, etcétera, etcétera? Entonces, acá en este escenario, descrito en tercera persona, el maestrante describe la valoración y la utilización de los instrumentos que se ha utilizado en el primer momento. Es como una autoevaluación, en sentido de que nuestra guía nos determina utilizar una serie de instrumentos de investigación nuevos, entre comillas, para el maestrante, pero para la investigación social ya dados. En tal sentido, este maestrante desestructura, si dirá, no, he tenido que recurrir más a la clásica o al clásico instrumento de la entrevista y ahí se remitió mi trabajo de investigación, ¿no? Entonces, es un espacio donde permite especular. Dos, caracterizar el momento de la delimitación del problema. Ustedes han visto que no es una percepción unilateral, sino es una percepción plural de la toma de decisiones problemática, ¿no? Y la misma que se ha delimitado y la misma que se ha establecido en objetivos debe ser consensuada. Románticamente interesante, y en la práctica tendríamos que ver la hazaña y el dominio del liderazgo que han debido tener o tienen nuestros maestrantes al momento de delimitar esto. Dirán, no simplemente es una percepción personal, o dirán, se ha construido en asambleas, en reuniones, en consejos y todo aquello, ¿no? De forma plural. Conclusiones epistémicas de la producción de conocimientos relacionadas a las macroestructuras. Hay un orden de producción, teorización e información recogida a partir de qué? De nuestras ideas fuerzas, de las nuevas identificaciones, no de terminología, sino de fenómenos sociales, pedagógicos, y este es el escenario en el cual ellos describen. Bueno, así hemos ido estructurándolo. Resultados de la realidad transformada, qué resultados ha habido a la aplicación de su proyecto ya una vez ejecutado, descripción y caracterización del proyecto transformador, cómo está lógicamente establecido, consolidado, y si esa puede ser aplicada a un futuro o ha terminado con la intervención del PAP y empezó a foja cero. Entonces, es un espacio netamente de especulación, ¿no? Dificultades identificadas en el proceso de investigación de colonial. Puede ser comprender nuestros instrumentos de investigación, puede ser que la otra población investigada no comprende el fenómeno de colonial, muchas otras cosas que es abierto para nuestro maestro. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer en este escenario, estimados tutores? Revisar las 5 o las 6 o los 6 subtítulos que establece nuestro 4.1. Al finalizar esto, les vamos a dar el mismo ejemplo del PAP que se está construyendo paralelamente al trabajo. Cantidad de hojas, de 5 a 6 establecía la actividad. Entonces, ellos tienen y que se respete este orden tanto estructural como también numérico. El resultado 2, difusión de los resultados de transformación. Aquí estaríamos hablando de nuestro artículo y su proceso de indexación, pero también, si ustedes revisan la guía, tenemos que
hacer la difusión audiovisual y multimedia. Entonces, ¿cómo se estructuraba aquello? Sin generar ya escritura eh, apartada al proceso de investigación. No queremos que se fabriquen los mismos maestrantes, más al contrario, la idea central de estas tutorías es establecer en limpio nuestro producto a presentar al tribunal de socialización. Entonces, tenemos acá el 4.2, difusión de los resultados, está en nuestra guía, ustedes pueden corroborar en la Biblia correspondientemente, y tenemos el 4.2.1, que es la redacción del artículo académico para su posterior indexación. Entonces, antes de ingresar al artículo, obviamente nos hemos puesto una recomendación, nota, párrafo aclaratorio de la difusión de los resultados en la indexación del artículo académico y la difusión digital. Puede ser de 3 a 4 párrafos. Es decir, antes de entrar de este subtítulo a su desglose, tienen que generar un párrafo, dos, o los que vean necesarios como una forma de interpretación de qué elementos va a comprender el 4, difusión de los resultados de transformación. Entonces, paso al elemento central, corazón de este momento, 4.2.1, redacción del artículo académico, indica insertar en el momento 4 el artículo académico con un aproximado. Ustedes pueden revisar el protocolo, como también pueden revisar la guía, no establece un mínimo de hojas a presentar un artículo académico. Sin embargo, desde los diplomados que ejerce y domina nuestra universidad pedagógica, en los procesos de titulación, el diplomado está entre 10, 15 páginas correspondientemente como producto final. Entonces he tratado de hacer ese acopio numérico en cuanto se refiere a hojas, ¿no? Y que el mismo coincida con la cantidad central de este momento 4. Entonces es una recomendación, no hay un límite, pero pongamos una estandarización a aquello, ¿no? Es una propuesta. El hecho de que ellos tengan 9, 16, 20, tampoco limita aquello, ¿no? Pero hay que centrarnos en la cantidad de 15 a 20 páginas, el momento número 4. Ahora bien, una vez incorporado el artículo en este espacio, vamos al 4.2.2, que es la difusión digital, audiovisual y multimedia, que ha sido un elemento trabajado en los talleres correspondientemente y que ustedes también han acompañado el proceso. Pueden ser, indica acá, la socialización digital en webinar, documentales, entrevistas online, conferencias u otros que el mismo maestrante ha buscado ese escenario. Muchos no han podido utilizar los medios de difusión digital, es decir, han hecho en una asamblea, se han hecho su acta y eso vamos a poner en la parte anexa. Pero se sugiere de que hagan por lo menos un webinar. El hecho de que yo grabe esta sesión ya es una socialización webinar, más allá de que sea una situación de inducción. Poder generar un documental preciso de 1 a 8 minutos que relate todo lo vivido en el momento 1, 2, y 3 y 4. El 4, bueno, básicamente es el espacio donde se va a hacer la difusión, pero que ésta se sistematice y se divulgue mediante las plataformas multimedias, no solamente en YouTube, sino en otras de correspondencia, de socialización de videos, ¿no? Entrevistas online, muchos participantes también se han hecho pares expertos, especialistas. Yo y mi par experto hemos hecho un encuentro virtual en pantalla compartida, se han divulgado los datos, se ha generado un debate de los resultados de sus propias investigaciones y eso es bueno, es creatividad de cada uno de los maestrantes. Eso se ha trabajado en el taller número 4. Entonces, ¿qué estamos pidiendo en difusión? Dice, pues, a través de los instrumentos que nos da nuestra guía, el maestrante debe narrar la experiencia en 3 páginas, ¿no? Y a la vez adjuntar evidencias como anexos, videos, actas y otros ya en la parte anexal o en la etapa de demostreo al mismo tribunal en la etapa de socialización. Entonces, esa es la estructura y vamos al momento 4. Resultados y difusión 15, 20 páginas, solamente estos dos componentes, donde se está desglosando en el 2.2, en la etapa de difusión, porque acá vamos a colgar nuestro artículo y la experiencia de la divulgación o socialización del mismo. Ahí me preguntaron ustedes, pero se ha trabajado en el taller la indexación del artículo. Muchos han colgado, se han hecho se han hecho blogs educativos, las mismas unidades educativas o las direcciones distritales o las SFENS tienen plataformas web y otras pagadas donde han colgado ahí su mismo artículo, bienvenido. Pero no estamos incorporando eso porque la indexación es parte de una responsabilidad digital de poder compartir nuestras producciones intelectuales. Sin embargo, sí el tema de la divulgación digital
que debe incorporar webinars, entrevistas y otros medios que también ellos han comprendido en el taller número 4. Ahora vámonos a la parte que nos interesa, la estructura. Ustedes pueden corroborar, ya es el mismo, hemos quedado en esta parte del momento número 3 y nos vamos al momento 4, resultados y difusión de lo vivido, ¿no? En este caso se respeta Romano 1, cuarto momento, abajo resultados de difusión y vamos con nuestro primer componente. 4.1, análisis de los resultados del producto académico de transformación. Respeto la guía, está mi párrafo introductorio. En el cuarto momento del producto académico de transformación PAD se presentarán los resultados alcanzados y la difusión en la comunidad. ¿A partir de qué? De estos 6 componentes. Ahora, aquí sí se está quitando lo numérico. Aquí, ¿no? Aquí hay una cadena numérica. Puede ser esa o en su defecto utilizar los incisos que se ha ido trabajando en toda la estructura del PAD. Eso ya es creatividad de cada tutor. Sin embargo, hemos puesto acá como el ejemplo, manejándonos con la valoración de los instrumentos utilizados, describo. Miren, si ustedes recordarán mi trabajo que estamos construyendo conjuntamente, o el trabajo que estamos construyendo conjuntamente, describe, ¿no? Se valoraron positivamente los instrumentos cualitativos empleados, tales como las entrevistas en profundidad, los grupos focales, los diarios de campo y las observaciones participantes. 4 instrumentos que se ha aplicado al momento de la sistematización de la información, ¿no? Asimismo, la autobiografía y biopraxis educativa se constituyeron en herramientas fundamentales para la reflexión personal y comunitaria, ya que posibilitaron el análisis crítico tiempo pasado, las propias prácticas pedagógicas, así como la visibilización de los saberes locales. 2 componentes a trabajar, autobiografía y biopraxis. He tomado en cuenta las recomendaciones de nuestro momento número 1. Y ahora, si no tienen, tampoco eliminen, ¿no? Es un ejemplo. B, es decir, el otro indicador, caracterizar el momento de la delimitación del problema. ¿Cómo se ha construido? Que narren, ellos tienen la capacidad libre de poderlo hacer. Tenemos el otro componente, las conclusiones epistémicas, resultados de la realidad transformada, la descripción y caracterización del proyecto transformado. ¿Sí? Por último, el componente número 6, que es dificultades identificadas en el proceso investigativo. Aquí está, dificultades identificadas en el proceso investigativo. Bueno, el maestrante identificará ahí cuáles han sido los factores que han impedido, inclusive, ahondar más la situación de investigación. Bueno, eso nos interesa también conocer. Vamos al otro indicador, 2.2, difusión de los resultados, respeto a estructura, y está mi párrafo introductorio. ¿Qué voy a hacer acá? Describir brevemente de que este producto recoge, ¿no? Se concibe la redacción del artículo académico como una fase clave para sistematizar, formalizar y visibilizar los hallazgos de la experiencia investigativa. Miren, eso es lo que realmente queremos en este momento. Después lo vamos a borrar. Junto a la escritura académica, la difusión digital mediante recursos audiovisuales y multimedia como un papel fundamental a través de los entornos como webinar, documentales, entrevistas en línea y conferencias. Y otro componente a trabajar en este momento. Hoy, 4.2.1, redacción del artículo académico para su postulación a indexación. Este subtítulo, por favor, debemos respetar, estimados tutores, para que nuestros maestrantes generen ese dominio universal de la estructura que estamos manejando en este momento. Y repito, y no se generen distintas interpretaciones o trabajos que generalmente estos llegan a situarse en la Biblioteca de Archivo Nacional de nuestra Universidad Pedagógica. Entonces, en el 4.2.1, redacción del artículo académico para su indexación, respetan la estructura y viene el título. Ritualidades y sacrificios en las unidades educativas del nivel primario, nombre del maestrante, sin el grado académico. Quitar licenciado, y hay otros que tienen maestría, otros especialidad, es el nombre como tal, como se establece en el ejemplo. Ahora aquí sí vamos a cambiar el sistema numérico, porque esto se supone que es un formato para indexar. Entonces respetamos el punto 1, resumen. Aquí hemos puesto, ¿no? Este artículo analiza la presencia de ritualidades fruto de todo el trabajo de investigación a través de una metodología cualitativa. Miren, estoy comparando con qué, con mi presentación. He hecho esa analogía para que no nos perdamos,
al momento de orientar. Vamos hablando en el resumen, perdón, en la introducción. Ahí está. Todo esto, los puntos que están resaltados van a coincidir con los puntos marcados y esto hay que pedir a los mismos maestrantes que no marquen su trabajo, sino es una forma de poder identificarlos, ¿no? Introducción, las instituciones educativas, tantos, algunos hallazgos nos indica nuestra Biblia, ¿no? Algunos estudios han demostrado que los rituales de educación permiten consolidar, miren, ya está, igual. Trabajos previos sobre investigación. Metodología, el estudio se realiza mediante un enfoque cualitativo basado en entrevistas a docentes, estudiantes y padres de familia, lo que establece nuestra guía. Se aplicó un análisis de contenido de los relatos obtenidos, la muestra estuvo conformada por 10 docentes y todo aquello. Estamos hablando de 4 componentes, los 4 componentes se describen en la metodología. Hablamos de diseño, población, entorno e intervenciones. Resultados, aquí. Aquí tienen que enfatizar lo siguiente, estimados tutores, y hay una confusión en resultados y el otro componente que comprende es la discusión, ¿no? Hay una confusión y ahora vamos a aclarar. Los resultados, nos dice nuestra Biblia, nuestra guía, incluye, ojo, las tablas o figuras que sí se puede utilizar en un artículo académico, que expresen de forma clara los resultados de estudios realizados por el mismo investigador. Además, cumplen 2 funciones. No es obligatorio poner tablas o es en forma en cómo ellos han estructurado su sistema de información. Los resultados deben cumplir 2 funciones. Primero, estamos en esto hay que aclarar a los maestrantes porque hay confusión. Expresar los resultados del proceso investigativo. Expresar los resultados del proceso investigativo descritos, ojo, descritos en instrumentos aplicados. Entonces, ¿qué me da a entender esto? De que los resultados y los hallazgos que se han generado al momento de la interpretación de los instrumentos, sea en el primer momento como también en el proyecto transformador, deben ser sistematizados, agrupados y escritos mediante la sistematización expresa, citando los mismos, ¿no? 2, presentar las pruebas que apoyen tales resultados, sea en forma de figuras, tablas o el mismo texto. Y una forma de expresar las pruebas son también, y algo que ha olvidado nuestra guía, es el relato. ¿Quién lo manifiesta? La voz del acallecido, la voz del personaje oculto. Hablo del entrevistado. Entonces, no hay donde perdernos. El resultado es el espacio libre de poner todas nuestras macroestructuras o la fusión de macroestructuras o la dosificación de macroestructuras que tiene los hallazgos del trabajo de investigación. Habíamos dicho que el mismo artículo puede ser una sinopsis de todo lo vivido, es ampuloso, 100 hojas aproximadamente, de 90 a 100 hojas el PAP, nadie va a leer esa cantidad de hojas. Por eso es este artículo para su indexación de 10 páginas y colocar los hallazgos fundamentales. El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir una frase concisa. Bueno, esa es una recomendación que yo ya les brindo, ¿no? Entonces estamos trabajando esos 2 componentes. Vuelvo a mi artículo. Resultados. Miren, 4.1, macroestructura. ¿Sí? Ojo, esta macroestructura no estoy jalando de mi primera macroestructura ya sistematizada, ordenada en el segundo momento. No, sino habíamos indicado es una fusión, es una articulación, una dosificación de los mismos que se van a ir centrando como elementos paulativos, sistemáticos, sobre todo de doble impacto. Hablo de doble impacto porque el primero es de impacto y ahora por su naturaleza y la cantidad mínima que me da el artículo que genera un doble impacto. Entonces, este doble impacto tienen que ustedes recomendar, no es agarrar las macroestructuras del segundo momento, jalarlas, muchos tienen 6, 7, 8, vamos a llenar nomás de informaciones. Pueden hacer la misma fusión. Y describo en base a cómo he empezado a sistematizar estas experiencias. O describir otras que quizás no he podido alcanzar en el relato del segundo momento, como también del tercer momento. No se olviden que el proyecto de transformación da a luz ya los resultados tangibles, palpables, organizativos, y también se ha establecido acopio de información en ese momento. Entonces, ahí ya tendríamos que incorporar ya los elementos centrales del proyecto. Por eso,
Nuestras macroestructuras aquí sufren una mutación, transformación o reestructuración. Entonces, eso vayamos ordenándolos, informándoles también a aquellos. No se trata de desordenar el trabajo que ellos tienen, sino de darles sentido organizativo. Discusión, habíamos indicado, vamos a la etapa de discusión. En esos dos componentes van a tener esas dificultades, estimados tutores, y ahora estamos haciendo la aclaración en resultados y discusión. La discusión nos brinda varios componentes. Describan esta situación en tiempo presente, en una situación presente. Por ejemplo, estos datos indican que, es decir, ¿qué se ha transformado? Saque a la luz y comente claramente en lugar de ocultar los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible. Especule y teorice con imaginación. Hemos mutado, ya no hay reflexión, sino son especulaciones y teorizaciones con imaginaciones y sentido lógico. Esto puede evitar el interés del lector de todo lo vivido, puede describirse en párrafos o la forma en cómo el mismo maestrante ha organizado esta información. Por último, vamos a las conclusiones en párrafos, por eso he puesto aquí párrafo, discusión párrafo, y bueno, aquí ya se ha puesto como ejemplo dos macroestructuras, ¿no? Tenemos una y dos. Y la bibliografía, establezco los mismos autores, si bien nos indica claramente los de últimos 5 años, eso habría que orientarles acá también, pero estoy respetando los 5 autores que establece nuestra guía. Hasta ahí hemos establecido el artículo. Pasamos al 4.2.2, difusión digital, audiovisual y multimedia, ¿no? Que es un trabajo que se ha desarrollado en tutoría y el mismo se va a develar, repito, como producto visual y auditivo en ya la etapa de socialización. Pero aquí, ¿qué vamos a poner en este momento? El relato de la experiencia vivida. Es por eso que nuestro PowerPoint les habíamos colocado esto, ¿no? Narrar la experiencia en 3 páginas. Puede ser, hasta puede ser en 2, viendo la cantidad. No hay una norma que nos indica la cantidad, pero debe ser documentada para luego esta ser probatoria en el momento de su socialización. Entonces voy al ejemplo, y el ejemplo incorporo, ¿no? Dice, como parte fundamental del cuarto momento del producto, se desarrollaron diversas estrategias de difusión digital orientadas a socializar los hallazgos, reflexiones y logros alcanzados durante el proceso de investigación. Ojo, es importante. En este marco, se organizó un webinar transmitiendo en vivo a través de la plataforma de YouTube con el objetivo de presentar públicamente el artículo académico titulado Ritualidades y Sacrificios de la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Entonces, ¿qué han socializado? Han socializado su artículo, no el PA. Este espacio virtual permitió, bueno, hasta ahí lo dejaremos. Durante el evento se expusieron resultados más relevantes, entre la identificación de prácticas. Si ustedes son tribunal de defensa, le van a pedir muéstrame el video y el mismo maestrante en su etapa de socialización lo va a divulgar. Complementando esta estrategia, se elaboró un documental, miren, también ha elaborado un documental de sistematización de experiencias que recoge la manera dinámica y accesible del proceso vivido durante la ejecución del proyecto educativo. Este material producido en formato multimedia incluye entrevistas en profundidad y todo aquello. Bueno, ha documentado su experiencia y lo ha socializado. Ambas acciones, termino el párrafo, ambas acciones, webinar y el documental, forman parte de una estrategia de comunicación de saberes en la clave decolonial que busca trascender los límites de la difusión tradicional escrita, ampliando los horizontes de producción académica. Y ahí estaríamos concluyendo nuestro cuarto momento. Posteriormente, sal de nuestros anexos, que es un arte de organización que va a manejar cada tutor. Sin embargo, les vamos a dar algunas recomendaciones en la parte anexal, es decir, tenemos 4 momentos y debería haber 4 carátulas de anexos, primer momento, segundo, tercero y cuarto momento. Eso les sugiero a cada uno de ustedes que están en este momento en la sala apreciando este momento, que lo organicemos documentalmente con carátulas, ¿no? Anexo, vamos a la otra hoja, incorporar momento 1, parte anexal, momento 2, parte anexal, momento 3, parte anexal, momento 4, parte anexal. Eso es libre. El anexo es el arte creativo de organización de los medios de verificación que se han utilizado a lo largo de la construcción de la academia. Estimados maestrantes, esa es la estructura
breve, sencilla. Voy a ir a los punteos centrales. Cuarto momento, tenemos que 6 actividades trabajadas, sistematizadas. Viene nuestro artículo bajo este formato, respetando el sistema numérico que se pone a continuación por la indexación del mismo. Posteriormente nos vamos a la socialización escrita o divulgación escrita de cómo se ha divulgado el artículo académico y qué otros elementos ha utilizado el maestrante, no solamente el webinar, otros que recomienda nuestra guía. Hasta ahí es el trabajo que cada uno de ustedes debe realizar en este momento. Repito, la parte ya anexal del mismo trabajo es creatividad de cada maestrante. Sin embargo, bien, se les ha dado esa línea de que puedan dividirlos con carátulas, la parte del momento 1, anexal, 2, 3 y 4, para ordenar nuestra información. Tienen la palabra, por favor.